Vamos a iniciar la primera mesa de diálogo. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Agüero. José Carlos es activista en derechos humanos, ¿de acuerdo? Es un profundo conocedor por sus investigaciones y el compromiso que tiene con ellas, tanto en temas de violencia política en el Perú, ¿de acuerdo? Y memoria histórica. Ha publicado distintos libros, de acuerdo, en los que se mezcla la literatura, los que se mezcla el análisis personal, en los que se mezcla definitivamente el conocimiento que tiene de la realidad, entre ellos los rendidos, entre ellos también persona, cuentos y poesía, no solamente ensayos. Así que es un honor para nosotros, José Carlos, tenerte entre nosotros. Los niños han tenido la oportunidad de leer el libro en el que también participas con un ensayo, que es 25 ensayos desde la pandemia. Así que espero que te puedan seguir y nuevamente agradecerte por este día y por este momento que vas a compartir con nuestros chicos. Adelante. Gracias, Silvana. Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias a ti por la invitación. Y buenos días a todos los que están compartiendo el espacio, a todos los alumnos y alumnas. Me alegra que hayan leído la publicación del Proyecto Bicentenario. Es un esfuerzo que está haciendo el Estado para, en medio de toda esta situación tan terrible de la pandemia, no olvidar que el Perú va a cumplir 200 años de independencia el próximo año, el próximo 28 de julio. Y que es un poco difícil seguir sosteniendo un ánimo celebratorio del Bicentenario en medio de tanta desgracia, de esta pandemia que es mundial, pero que al Perú la ha afectado de una manera tan dura. Y sin embargo, no se puede negar que el tiempo pasa y que tenemos 2 siglos de república y que van a haber actividades de recuerdo, de conmemoración, de reflexión sobre este tiempo y esta historia que nos ha tocado vivir, y quizá para preguntarnos justamente por qué la estamos viviendo de la manera en que la estamos viviendo, tan dura, ¿no? Voy a hacer un breve comentario partiendo desde allí. Aunque soy historiador y escritor, me interesa mucho en realidad la historia porque me ayuda a pensar en el presente, me brinda algunas herramientas para poder, en el fondo, pensar y reflexionar sobre lo que nos pasa diariamente, porque soy un miembro más de nuestra comunidad y sufro las mismas cosas que los demás. Y en este momento, algunos sufrimos el encierro, otros sufrimos la enfermedad, otros sufrimos la pérdida y la deuda, el dolor, otros sufrimos la falta de trabajo, en fin. Ustedes tienen que estar seguramente adaptándose a las clases a distancia, sus padres también, las familias tienen que adaptarse a estos nuevos retos que nos pone la existencia del COVID-19. Y todas estas cosas no son solamente asuntos que caen del cielo como un meteorito. Sin duda nadie había previsto, o sí, tal vez sí había gente que había previsto que se venía una pandemia como esta, pero nadie sabía con certeza cuándo, ni cómo, ni qué tan duro. Lo que sí se podía prever y sobre lo que sí se podía haber pensado era cómo agarraba esta pandemia a un país luego de 2 siglos de existir como república independiente y con tantos problemas que no se han resuelto, algunos que no tienen demasiado tiempo. Entonces voy a hacer una reflexión sobre eso en el tiempo que tengo y luego agradeceré si es que hay algunas preguntas para poder conversar. ¿Se me está escuchando bien? Sí, muy bien. Es que se apagó el micrófono de pronto. Cosas de la tecnología. Bueno, les voy a empezar contando una historia. Por mi trabajo conozco a muchísima gente
muchísima gente en todo el Perú. Constantemente estoy entrevistando o conversando o visitando a personas que han vivido el periodo de la violencia política en el Perú, entre 1980 y 2000. Durante estos meses de cuarentena y luego de pandemia, de estado de emergencia, también he sostenido estas conversaciones a través de los medios electrónicos. Y algunas de las personas que he conocido en los últimos años, pues algunas la han pasado muy mal. Y este es un ejemplo. Una antigua amiga de Ayacucho me contó y luego escribió también en sus redes sociales, pero a nosotros nos contó a sus amigos los detalles, cómo su padre se enfermó de COVID en Huamanga. Él era un trabajador del Estado, de una institución estatal, y aunque el Estado había previsto que personas de su edad y en realidad la mayoría de gente pudiera hacer teletrabajo, su jefe los obligó a seguir, a asistir de manera presencial. Entonces el padre, que en esta situación difícilmente podría haberse arriesgado a perder su empleo, no tuvo más opción que acudir. Y estuvo haciéndolo hasta que se enfermó. Cuando se enfermó, su familia lo llevó al hospital de salud de la región, en Ayacucho, y allí le diagnosticaron neumonía, y con la neumonía ya declarada, le dieron algunos remedios y lo regresaron a su casa, pese al reclamo de los familiares. Lamentablemente en su casa empeoró, se puso muy mal, así que lo volvieron a llevar al hospital en una situación en la cual ya necesitaba oxígeno para poder sostenerse. Pidieron que hubiera un traslado del padre hacia Lima para que pudiera atenderse con mayor cuidado en una de las salas UCI que hay acá. Se aceptó que fuera trasladado, pero para sorpresa de la familia, los conocidos y supongo que de cualquiera que escuche la historia, se lo trasladó por vía terrestre, no por avión. En el trayecto empeoró y llegó solamente a Lima para que se constate su muerte. Así murió este señor, padre de mi colega, de mi amiga, a cerca de los 70 años más o menos. Bueno, así se muere la gente en el país. Pero les quiero hacer regresar a pensar qué cosas pasaron acá. A ver, primero, dense en cuenta que hay normas que se supone están vigentes ahora en el estado de emergencia que podrían haber protegido a esta persona para que no haga trabajo presencial en un momento de pandemia mundial. Pero aunque él era una persona fuerte, no se pudo negar. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo negar a la solicitud de su jefe? ¿Y por qué el jefe, sabiendo todo este riesgo, lo pidió? Y bueno, de alguna manera creo que es corresponsable como el resto de instituciones de este tipo de decesos. Bueno, hay largas explicaciones, pero digamos las más sencillas tienen que ver con que cuando alguien tiene autoridad en este país la ejerce de una manera como si fuera una atribución personal, como si fuera un asunto que le pertenece y no como una responsabilidad. Luego la ejerce con temor, porque es tal la precariedad laboral en nuestro país y tanto el miedo al desempleo y a la pobreza, por la cual todos hemos pasado en las décadas anteriores, que perder el empleo se siente como algo muy difícil de sobrellevar. Entonces, si lo
lo vas a mantener, tienes que mantenerlo satisfaciendo a tus jefes, a las jerarquías por encima. Eso nos lleva hacia otra idea. ¿Por qué en el Perú, a diferencia de otros países que se supone son modernos, entre comillas, existe esta verticalidad, esta organización de las instituciones donde hay jerarquías a las cuales satisfacer cuando uno forma parte de una entidad? Se supone que deberían valer nuestros resultados, nuestro desempeño, el cumplimiento de nuestras funciones y el mérito que empleamos para realizar nuestro trabajo. Y sin embargo, no parece que eso fuera necesario en ningún ámbito de nuestra vida en sociedad y menos en el laboral. Es necesario hacer extras esfuerzos y sobre todo apelar a no desgastar la cadena de jerarquías, a seguir formando parte de esos vínculos que a veces casi son de favor y que acaban conformando redes de clientelaje o redes de privilegio de la cual nadie quiere ser expulsado, porque te podrías quedar desamparado. Entonces, lejos de buscar el bueno y el malo, lo que tenemos que entender es por qué la gente hace estas cosas. Entonces, el jefe de esta persona que murió hace estas cosas no por maldad ni porque quiere matar a este persona, a este pobre hombre. Lo hace porque no quiere perder el empleo, porque sabe que para conservarlo tiene que permanecer dentro de estas redes, porque esto implica sostener relaciones jerárquicas y verticales, porque no puede protestar, porque ser un buen funcionario implica obedecer, implica también apañar, y sobre todo, más que ser bueno en lo que haces, implica ser fiel. Es una relación más a la antigua, diríamos, ¿no? Donde lo que importa son los vínculos personales y no la actividad profesional. Eso lo sabemos todos. Puede decirse otras cosas, pero en realidad todos lo sabemos porque todos hemos vivido el mundo laboral en el país en los últimos, en mi caso, en los últimos 30 años, por ejemplo. También lo supo la persona que murió. Sería un poco necio decir él es el culpable de su propia muerte, o sea, se suicidó porque a pesar de que era una persona mayor de edad y sabía que la ley lo protegía, fue a su trabajo cuando se pudo negar. Digamos, ejemplos como ese ustedes pueden encontrar en la red de gente que culpabiliza a las personas que acaban sufriendo algo porque sí, digamos, porque pareciera que a la gente le gusta andar muriendo o andar recibiendo golpes de la vida. Pero piensen en la situación de esta persona mayor, que seguramente necesitaba del empleo y el ingreso para poder subsistir, y que si se negara a satisfacer las órdenes de su jefe, podría perder el empleo, los favores de esa red, podría ser expulsado de esta forma que tenemos de construir nuestras relaciones, que es deberle siempre algo a alguien y no merecer algo. Bueno, entonces en ese marco, y además en el marco de un pronóstico económico dentro del país que se nos ha compartido tan ampliamente, donde sabemos que los meses que se vienen van a ser muy duros económicamente, que hay una caída del empleo muy grande, una caída del Producto Bruto Interno muy grande, y que vamos a tener una crisis que algunos dicen va a ser más grande que la de la Guerra del Pacífico, creo que sería difícil imaginar la situación en la que un trabajador, por más empoderado que sea y más conciencia de derechos que tenga, se atreva a protestar y a reclamar lo que le corresponde, en este caso, hacer teletrabajo, cuando su jefe se lo está exigiendo y su jefe tiene la posibilidad de renovarle el contrato o no. Entonces esta persona tampoco se suicidó, así como la otra persona tampoco es que la asesinó. Es que de alguna manera todos estamos participando de este mecanismo de toma y daca en el cual nos vemos envueltos para poder subsistir. Entonces, creo que una primera constatación de esta historia, que es totalmente cierta, lamentablemente, es que nuestras relaciones, nuestros derechos laborales, en los últimos 20 años al menos, se han degradado de una manera muy grande, y no nos queda más que
aferrarnos a los que tenemos, aunque eso no se condiga ni con las normas ni con nuestro sentido común. Pero hay más en esta historia que al parecer solo fuera una anécdota. ¿Qué más falló? El sitio donde trabajaba esta persona, pero falló también el servicio de salud. Esta persona, como otras miles en el país, se aproximaron a uno de los servicios públicos del Estado para que sea atendido y fue atendida por médicos internistas, a los cuales, a pesar de que tenía neumonía declarada, los regresaron a su casa. Quizá acá hay responsabilidades personales mucho más claras, puede hablarse de negligencia, pero más allá de eso, hay todo un marco institucional que hace precaria la atención, hace difícil que la capacidad institucional prevista por el Estado para atender las enfermedades y para garantizar la salud y el bienestar de sus ciudadanos no se dé abasto en ninguna circunstancia, ni cuando es primavera del 2017, ni cuando es ahora ya otoño del 2020, y menos si estamos en pandemia. Recordemos algunos de los noticieros de cualquier año en los últimos 10 años y encontraremos 1000 reportajes acerca del colapso del sistema de salud, entrevistas a personas que decían cosas como, bueno, vine desde tal provincia hasta acá porque me dieron cita de hace 2 meses, estoy esperando hace 2 meses y ahora llegué y no tengo mi cita, no me la reconocen, estoy esperando todo el día, me voy a tener que quedar un día más, es una cosa inverosímil. Gente que tenía o que tiene diabetes, cáncer, enfermedades endémicas en el país como la tuberculosis, el dengue, la malaria, cosas que no se han podido ni eliminar en más de 2 siglos de existencia republicana. Si eso es en situación normal, en pandemia todo eso se hace 1000 veces peor. Entonces, posiblemente no haya habido mala fe, otra vez volvamos a eso, en devolverlo a su casa con neumonía, sino una especie de evaluación racional muy penosa en el cual los médicos dicen, bueno, no tenemos más espacio para atender, no tenemos capacidad instalada para darle calidad de atención a esta persona, hay quizá personas que están más graves y nos toca hacer este tipo de cálculos un poco crueles. Y bueno, tal vez esta persona le vaya mejor en su casa que acá, porque igual acá, como hemos visto todos en vivo y en directo tantas veces en los noticieros, los hospitales en realidad por muchas semanas han sido lugares para morir, solos, con muy pobre atención. Y ante ese colapso, una de las posibilidades es devolver a alguien enfermo a su casa, ¿sí? Pero hay más, ¿verdad? Muy bien, te devuelvo a tu casa, pero cuando regresas y estás mucho más grave, tal vez sí tengas que trasladarte, y si te traslado, así como trasladaste al presidente regional y a otras autoridades de Ayacucho, al alcalde me parece, por avión, digamos, para que no te mueras, para que llegues rápido a recibir la atención de urgencia que necesitas, bueno, hazlo igual con cualquier ciudadano y no lo mandes por carro, ¿no? Digo yo. Debe haber algunas razones que esas no conozco. Hay una queja formal ante la justicia de parte de esta familia por responsabilidad y negligencia criminal en el caso de las autoridades competentes. Yo creo que no va a llegar a nada porque son tantos casos que son así. O qué sé yo, bueno, ojalá que haya alguna, por lo menos una reflexión. Pero eso es lo que sucedió. Todo falló, hasta lo que podríamos haber pensado que era lo más sencillo de poder evaluar. Si se me está muriendo el paciente, lo mando en avión. Obviamente nadie tiene un avión a disposición todo el tiempo, pero se pudo programar porque se hizo en otras ocasiones y se hizo desde la misma provincia. Así que, digamos, eso es de parte de la institucionalidad, pero ¿qué hay de parte del sujeto, de la familia? Les cuento un poco de la familia, para que vean qué complicado e interesante para pensar, y doloroso también, pueden ser estas situaciones que solo podemos ver quizá a veces en un mensaje en la red o en una noticia por la televisión.
esta persona, para esta familia, era una familia muy politizada. Es todavía. Los sobrevivientes. La persona que les menciono, que es mi colega y mi amiga desde hace muchos años, es una activista de derechos humanos y su hermano está desaparecido. Es un desaparecido del periodo de violencia política desde hace, me parece que desapareció en 1954, si no estoy tan equivocado. El padre era un sindicalista, el que murió, una persona activa en su momento, políticamente y gremialmente, que, bueno, como otros sindicalistas en su época, luchó por obtener y ampliar los derechos sociales que le correspondían a los trabajadores en el país. Cuando su hijo, el hermano de mi amiga, es desaparecido en el 84, toda la familia se pone en movimiento y activa sus redes, que no eran pocas, porque ellos son una familia urbana, con relaciones no solamente en todo Ayacucho, sino también en la capital del país, en Lima, e intentaron movilizar acciones humanitarias de ayuda para poder rescatar a su hermano de donde sabían que estaba, que era en un cuartel militar. Presentaron un habeas corpus ante el juzgado, fueron a la fiscalía y lograron que el fiscal presentara un documento a la comisaría. En la comisaría les dijo básicamente que ellos no tenían a nadie detenido, lo cual era cierto, porque no había sido la policía la que se había llevado a su hermano, sino había sido el ejército. El fiscal sí no quiso ir a presentar ningún documento ante el cuartel, digamos. En esa época, quizá hasta ahora, a los fiscales y a los jueces pues les daba miedo meterse en asuntos. Era una época muy difícil, una época en la cual casi todo el país estaba en estado de emergencia, los militares tenían el control en la práctica de espacios geográficos muy grandes del país y nadie se metía con ellos. Han habido excepciones, pero básicamente los fiscales, como luego se ha demostrado con amplísima documentación, se limitaban a recibir las denuncias de los familiares y no hacer nada más. Recibían las denuncias, les ponían su firma, las archivaban y no hacían ninguna otra gestión. Eso fue lo que pasó en este caso. Presentaron un habeas corpus también ante el juzgado, que tampoco hizo nada. Así que, pese a que los familiares sabían y pese a que algunas ONGs brindaron apoyo, el hermano nunca apareció. Bueno, a raíz, y sigue sin aparecer hasta hoy. La familia no dejó de reclamar por su suerte, porque les dieran noticias de su paradero, el paradero del hermano. Pasaron muchos años, nunca hubo una respuesta positiva, como en otros miles de casos. Recordemos que en el Perú, según últimos datos del Ministerio de Justicia, hay al menos 21.000 personas que siguen desaparecidas en el país, que corresponden a esos años, entre el 80 y el 2000. Bueno, este es uno de esos decenas de miles, de los cuales no se tiene noticias sobre su suerte y paradero. O sea, no se saben dónde están. Obviamente, como tenemos también mucha investigación ya al respecto, sabemos que están muertos. Pero no podemos, nadie puede, no pueden los antropólogos forenses, no pueden los investigadores, no pueden los historiadores menos, no puede el sistema de justicia asegurar que estén muertos, ni entregarle los restos a los familiares porque no hay acceso a un cuerpo. Es una discusión eso, no voy a entrar en ello porque algunos antropólogos forenses reconocidos como José Pablo Barayba sostienen que no deberíamos estar buscando cuerpos sino respuestas racionales. O sea, las respuestas más razonables a una situación que le den tranquilidad a una familia, porque los cuerpos posiblemente nunca aparezcan. Entonces, buscar cuerpos sería embarcarlos en una lucha perdida de antemano, porque mucha gente cayó al río, fue arrojada en una cueva, otras fueron tiradas al mar, esos no van a aparecer nunca, digamos, sobre todo en el oriente, donde los cuerpos se hundieron en los ríos. Entonces, buscarlos no tiene sentido físico, pero sí podría tener sentido cruzar una serie de hipótesis que hagan que haya una respuesta lo suficientemente razonable para que los familiares tengan certeza de
la suerte de la persona detenida y desaparecida. Pero bueno, en este caso, en esta familia, no hay ninguna información. No dejaron de hacer sus gestiones durante todas estas años, desde 1984 hasta el año 2020. Están inscritos en todos los registros que el Estado fue creando a lo largo de los años para atender a esta población de afectados por la violencia. Están inscritos en el registro de la Defensoría del Pueblo. Dieron su testimonio ante la Comisión de la Verdad en el año 2002 y quisieron inscribirse en el Consejo de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones es una institución que creó el Perú luego de formar la Comisión de la Verdad para que las personas que tuvieran alguna razón para declarar violación a los derechos humanos, por ejemplo, que tuvieran un familiar desaparecido o alguien asesinado por Sendero Luminoso, el MRTA o por alguna fuerza de seguridad del Estado, o torturado o una mujer violada sexualmente, pudiera inscribirse en un registro y en su momento recibir algún tipo de desagravio y reparación por parte del Estado. En fin, volveré a eso al final de mi comentario, de mi charla. El asunto es que es un derecho. Existe el derecho a la reparación consagrado internacionalmente, pero ahí viene otro problema de esta familia. Resulta que el hermano desaparecido tenía no estaba encausado, no tenía un juicio ni tampoco una sentencia, pero había sido sindicado por alguna persona como colaborador o simpatizante de Sendero Luminoso en Ayacucho en 1983-84. Cuando ellos quisieron inscribirse entonces ante el registro de víctimas, el Estado, que tiene una norma de exclusión, señaló que no podían incluirlos en el registro. Entonces, la familia insistió, señaló que eso no era cierto, que era la sindicación de alguien, que además no sabían exactamente quién. Miren, puede ser cierto, puede ser que alguien simplemente dijera su nombre porque era lo que se le vino a la mente. Ustedes quizás saben, es dura esta realidad compartirla con jóvenes, pero la tortura es una actividad que existe en el mundo desde hace demasiadas décadas y en el Perú no ha sido ajena a ella. Y una de las cosas que suceden cuando se tortura a la gente es que casi prácticamente dice lo que quiere que diga quien lo está torturando, porque para eso es la tortura. Digamos, te destruyen el cuerpo para que te pongas al servicio de quien está ejerciendo violencia sobre ti, para intentar salvar tu vida. Entonces, muchísimas denuncias contra personas inocentes se han producido así en el mundo entero. En el mundo entero, en el Perú también. Gente bajo tormento, bajo tortura, ha delatado a otras porque tenía que decir algo, porque el dolor era insoportable, porque así quizá lo podían perdonar. No sabemos. Sabemos que eso es lo que pasa, sí. Sabemos que eso pasó y sigue pasando en el mundo entero, y pasó en el Perú muchísimo. Conozco muchísima gente que fue sindicada por gente bajo tortura, bajo la ley de arrepentimiento, que ustedes tal vez no conozcan, pero en los años 90 surgió una ley de arrepentimiento que generó muchísimo de este tipo de delaciones falsas, que luego fueron medianamente corregidas por comisiones ad hoc de indultos. Pero bueno, la cosa es que en este caso que les menciono, no sabemos si el joven desaparecido era de Sendero o había sido acusado falsamente de formar parte de la institución, si había alguien lo había delatado por tortura o por lo que sea. El asunto es que la familia sufrió mucho por todo esto, porque es una familia, sí, politizada, sí, lo cual me parece además que está bien, que participar de la vida política de un país es importante. Un padre sindicalista, una hermana que entonces también era de un gremio sindical y que luego se volvió activista de derechos humanos. Bueno, el hijo posiblemente estuviera en alguna organización estudiantil porque era universitario. ¿Quién sabe si fue de Sendero? No lo sé, tal vez sí. Ahora, ¿debía ser desaparecido? No.
Durante todas estas décadas, en realidad, la familia pudo obtener algún grado de certeza, no la pudo obtener. El padre luchó mucho, se fue cansando, porque ni siquiera iba a poder obtener lo que tienen otras personas en el país, que es una constancia de formar parte del universo de personas a reparar. Y luego murió en la pandemia. Y créame, conozco casos personalmente de otras personas que reclamaron durante toda su vida la suerte de sus familiares desaparecidos o asesinados y que han muerto en la pandemia sin haber recibido esta información, ni justicia, ni reparación, ni un poco de consuelo por parte de su sociedad, de su Estado, de su gobierno, de sus prójimos. Simplemente se han apagado bajo esta insatisfacción tan profunda, perder a un hijo, a un hermano, a un familiar directo. Pues bien, en esta anécdota, si quieren, esta pequeña noticia que ni siquiera se convirtió en noticia porque no salió en la prensa, sino que fue algo que nos comentó a sus conocidos y luego lo publicó en un pequeño espacio de sus redes sociales, y bueno, leyeron las 50 personas que forman parte de su círculo. Podemos ver entonces, como les comenté al inicio, algunos de los aspectos que nos vinculan a la institucionalidad del país, cómo funcionan los servicios básicos, que son derechos, y cómo están relacionados con una manera de entender nuestro vínculo con los demás, con el mundo laboral y con el aparato estatal. Un vínculo que parece de antiguo régimen. Se habla mucho del Perú en crecimiento, en moderno, que deberíamos retomar pronto el curso hacia ese sueño y hacia esa marca país, pero en realidad muchísimas de las cosas que vivimos nos hacen recordar más a siglos pasados en otros lugares, ¿no? Por otro lado, tenemos esta institucionalidad y sus formas de relación personal clientelar, a la cual todos estamos medio sometidos, y por otro lado tenemos la historia de la familia, que acaba de perder un familiar por el COVID, pero que el COVID en realidad es como el punto culminante de una historia social de mucho sufrimiento, donde ya antes han habido pérdidas dolorosas, desprecio de parte de la institucionalidad, expulsión de parte de la comunidad de los que somos iguales o prójimos, dolor, impunidad, frustración y aquí viene un punto con el cual voy a enlazar la segunda parte del comentario, duelo. Se ha escrito un poco sobre el duelo, quizá han seguido, queridos amigos, amigas, algunas de las cosas que se han escrito, ¿no? Como que estamos en un proceso de gran luto nacional, que estamos viviendo mucho pesar, ha habido una hermosa experiencia de misa que llevó a cabo el cardenal en la catedral hace ya unos meses, con las fotos de los muertos por la pandemia, y han habido algunas otras experiencias así también en regiones, y se está pensando qué de todo esto, que se llama el duelo, deberá incorporarse dentro de las actividades del próximo año, cuando se tenga que celebrar los 200 años de la independencia del país. Es un poco chocante, ¿verdad? O sea, hay que pensar cómo incorporas el dolor y el duelo de miles de peruanos en una celebración, que más bien deberá convertirse seguramente, así va a ser, en una conmemoración y un momento reflexivo. Pero hay una cosita más. Y los invito a compartir esta reflexión conmigo porque simplemente son reflexiones iniciales. Si una familia peruana ha pasado por tanto sufrimiento, por tanta deuda, si en la historia de una familia tenemos que fueron quizá represaliados por haber luchado por sus derechos o por haber intentado participar de las tomas de tierra en una región, pueden haber sido muertos también. Si luego, durante la violencia política, tuvieron familiares asesinados por Sendero Luminoso o el MRTA,
o desaparecidos por la Marina o el Ejército o la policía. Si luego vinieron años de silencio e impunidad que no les permitieron generar un duelo, lo que se llama la elaboración de la pérdida para que pueda ser integrada en tu vida de manera saludable. Y a eso le sumas luego la pérdida nuevamente en situaciones penosas, de agravio, de desafección en medio de una pandemia, cuando el duelo dura tanto, o sea, cuando el duelo nunca acaba, cuando a un duelo le sigue otro y luego le sigue otro, como que la palabra ya no sirve de mucho. O por lo menos eso es lo que yo siento. Se supone que el duelo se vive por una pérdida y uno tiene que enfrentarla, superarla, asimilarla y dejarla atrás. De alguna manera reconfrontar, incluirla en tu vida, en tu subjetividad y seguir hacia adelante. Pero si tu familiar que está desaparecido no solamente no aparece jamás, sino que el Estado te recuerda a cada instante que no tienes derecho a reclamarlo demasiado, y luego se muere el padre que reclamó durante tanto tiempo, en medio de toda la negligencia que les he contado al inicio y que no es ningún invento, a mí me parece que este duelo eterno nos está dando cuenta de algún otro tipo de concepto que no voy a proponer, pero que sí les digo, deberíamos empezar a pensar. Cuando un concepto acaba siendo siempre el mismo, como cuando decimos, el Perú está en crisis, y luego 5 años después está en crisis, y 5 años después está en crisis, y 5 años después está en crisis, posiblemente estamos utilizando mal el concepto crisis. Porque crisis significa excepcionalidad. Si la excepcionalidad se vuelve la norma, el concepto tal vez está mal aplicado o deberíamos estar pensando en alguna otra manera de describir nuestra realidad. Igual pasa con el duelo. Si el duelo es eterno para mí, si el Perú genera tanto duelo seguido a tantas miles de personas durante tantos años, tal vez debamos describir de otra manera nuestra relación con el sufrimiento. Y parece que el país ha producido muchísimo sufrimiento durante toda su existencia republicana. Y deberíamos pensar un poco en eso. Hay una última cosita que quisiera agregar, pero quisiera antes preguntar a Silvana por el tiempo. Adelante, adelante, José Carlos. Avanza con lo que desees, continúa con lo que desees hablar, por favor, es importante. Ya, ok. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Tenemos esta situación de duelo, estas familias, que no es una, son montones de familias. Tenemos esta institucionalidad que se crea para atender de manera organizada y técnica lo que se produce como sufrimiento social. En esto, que es usual en cualquier lugar del mundo, hay ya una paradoja. Es decir, todos estamos acostumbrados a que trabajemos en la lucha por la erradicación de algunos males, tipo enfermedades endémicas. Pensemos en la polio, la tuberculosis, el VIH, y está bien. Hay organizaciones mundiales y nacionales y actividad científica y autoridades políticas y autoridades sanitarias que se encargarán de ubicar a los beneficiarios para implementar políticas, técnicas, metodologías, ciencia y también actividad ciudadana, promotoría, que intenten en un futuro o paliar, mitigar o erradicar estos males. Porque estos males, se entiende, no los podemos evitar. O sea, no dependen del cuerpo social la producción, o no dependen del todo, la producción de la malaria. Depende su confrontación, la reducción de su impacto, de su efecto. Lo curioso es que este tipo de
atención técnica, la manera en que atendemos este tipo de problemas, por ejemplo, la pobreza también, la trasladamos, este tipo de técnica, la trasladamos a otros asuntos sociales, totalmente sociales, como por ejemplo la desnutrición, la pobreza y más profundamente lo que se llamaría el sufrimiento social, que es un concepto bien que lo utilizan algunos filósofos del pensamiento crítico, pero que se entiende, básicamente es tal cual como dice la palabra, el sufrimiento social, es cuando alguien sufre un agravio moral grave. Y se supone que el sufrimiento social se produce de manera continua en algunas sociedades menos, pero que, lo que quiero decir es esto con sencillez, se ha naturalizado. Hasta tal punto asumimos que es normal que las sociedades produzcan sufrimiento de manera continua, que le aplicamos como respuesta fórmulas técnicas, tecnocráticas, como si se tratara de la falta de acceso al agua potable, digamos. Y acá se produce un elemento interesante que me va a llevar a la última parte de mi comentario. En esta aplicación técnica de las capacidades de un estado, de una institución o de una institución multilateral para atender el sufrimiento, en el fondo, para mí, se está produciendo un mecanismo, una transformación muy importante. Lo que se vive como sufrimiento, por ejemplo, para esta familia y como para otras, que quizá algunos tengan en la mente, lo que se vive como dolor, lo que se vive como experiencia personal, como asunto subjetivo, lo que se puede sentir como un fenómeno social o político, se convierte en un asunto de procedimiento. Lo que fue o pudo haber sido un reclamo por un derecho, se convierte en una prestación de servicios. En esta transformación hay una enorme construcción de realidad. Y una realidad que básicamente le quita política a nuestra vida. Es decir, si a esta familia, por ejemplo, o cualquier otra que ha reclamado, y reclamar es luchar por algo que considera injusto, digamos, por algo que le generó sufrimiento, un desaparecido, un muerto, un torturado, en fin, lo que sea, las 8 horas de trabajo en otras épocas, el derecho al voto de las mujeres en otras épocas, son cosas que han sido esfuerzos, porque han sido puntos de partida injustos. Las mujeres no votaban hasta mediados del siglo pasado. No había, la norma lo prohibía, digamos, tuvieron que haber esfuerzos para romper esa injusticia. Bueno, para que eso sucediera, la gente se organizó, luchó, demandó, produjo discurso, escribió, algunos se sacrificaron. Eso se llama luchar por derechos. Y pasa lo mismo a la gente hoy, cuando, digamos, en la época de la violencia se organizaba, luchaba, reclamaba por sus desaparecidos, se atrevía a ir a los cuarteles, a los lugares donde botaban los cadáveres, reclamaba a costa de su vida y muchos murieron por reclamar. Bueno, eso es una actividad política. Reclamar por un derecho significa construir el derecho. Y construir el derecho significa hacerte ciudadano. Y hacerte ciudadano y participar así significa estar construyendo, participando de la construcción de la realidad y del propio Estado. No se puede construir un Estado sin la actividad de sus ciudadanos que lo están construyendo mediante su actividad. Bueno, cuando todo esto, que como vemos es una actividad compleja y de mucha fuerza, se convierte solo en una prestación de servicio, ese luchador social, ese reclamante, ese sufriente, si quieren, se convierte básicamente en un beneficiario de políticas de asistencia. Es una transformación radical. El que antes era un reclamante de derechos se vuelve un nuevo tipo de pobre. Y ese tipo de pobre entonces puede ser tratado como cualquier otro carente. De reclamante pasa a carente, y a ese carente se le aplican las políticas que se aplican a cualquier otro carente. Si a alguien anciano en situación de vulnerabilidad lo inscribe en los programas sociales del MIDIS, a las víctimas de la violencia o de otras violencias
se les inscribirá en el Consejo de Reparaciones. Y la SEMAN aplicará algún tipo de, entre comillas, reparación, pero en el fondo va a ser algún tipo de paliativo contra la pobreza. Lo que quiero mencionar aquí es que hay una sutil, en realidad no es tan sutil, pero no hemos reflexionado demasiado sobre esto, es bien grotesca en realidad, pero hay una transformación y una despolitización de algo que fue originalmente un agravio social, un sufrimiento social, luego un reclamo político, y que luego, encausado a través de la burocracia, se convierte en una prestación de servicio respecto de un beneficiario que es un carente, que básicamente se convierte en un nuevo tipo de pobre, a la cual hay que aplicarle simplemente alguno de los programas sociales que se puedan prever. Esto ayuda a generar básicamente control social y a debilitar y a despolitizar más la sociedad. Concluyo con esto. Esta actividad, esta burocratización de las luchas, o en la manera en que se hace procedimental el reclamo de un derecho hasta el punto de convertirlo básicamente en un procedimiento, no es un asunto que viva suelto, no es algo de casualidad, que pasa solamente en este ámbito de la vida, que tiene que ver con el reclamo de algún tipo de asunto vinculado a grave violación de derechos humanos tipo tortura o desaparición. No. Es un fenómeno mucho más grande, lamentablemente terrible, que todos vamos a tener que enfrentar durante estos años y quizás décadas, y les toca a los jóvenes ser un poco más conscientes de esto. Creo yo. Pueden pensar, claro, cada quien puede reflexionar a su manera, pero sí les comento algo. Piénsenlo un poco. Pensemos otra vez, regresemos a la pandemia y a hoy. Las decisiones que tomaron los diferentes grupos de poder en todos los países del mundo, no en el Perú, por eso el asunto es profundo, grande, fueron decisiones difíciles. No se puede negar, una pandemia no es cualquier cosa. Una pandemia, en principio, además, cuando inició, recuerdan las predicciones, era de millones de muertos. Se esperaba, por lo tanto, que los gobiernos tomaran rápidas resoluciones y que fueran difíciles, duras, como por ejemplo las cuarentenas rígidas, que no fueron tomadas en todos lados, pero en buena parte de los sí. Ahora, ¿qué implica este tipo de toma de decisión? Y sobre todo, la toma de decisión en torno del momento de hacerlo, la preparación para hacerlo y el momento de levantarlas. Implica algo que no habíamos reflexionado mucho antes, la verdad, y es que si bien todos hemos concedido al Estado o le hemos cedido alguna de nuestras atribuciones, se supone que tenemos atribuciones como sujetos, como ciudadanos, para que administre por nosotros esas atribuciones, por ejemplo, la seguridad. No todo el mundo puede brindar seguridad. Nosotros pensamos que el Estado, le cedemos esa atribución y decimos, tú Estado, tú encárgate de la seguridad para que no nos estemos matando entre nosotros. O la administración de justicia. Es una atribución del ciudadano, tiene derecho a la justicia, pero no la puede ejercer por su mano propia. Nadie puede hacer justicia por su cuenta. Le concedemos esa atribución al Estado para que el Estado organice un sistema de administración de justicia, ponga jueces, ponga fiscales, ponga cortes, ponga cárceles, ponga sistemas retributivos, restaurativos, lo que ustedes quieran, y se haga cargo del asunto en nuestro nombre. Entonces, y así, le hemos concedido alguna de nuestras atribuciones para que por nosotros las administre. Y no solo por nosotros, a nuestro favor. Para eso existe el Estado. Lo que no habíamos hecho, bueno, no sabíamos que habíamos hecho, era que también le habíamos concedido la atribución de definir el riesgo de nuestra vida o muerte. Se supone que
eso es demasiado esencial como para delegarlo a cualquiera, a nadie, por más estado que sea. Hay situaciones excepcionales como las situaciones de guerra, donde se supone que por situaciones, justamente porque son de emergencia o excepción, se entra en situación de estado de alarma o de guerra y el Estado puede disponer, si quieren, de una manera un poco más bruta del futuro y el destino de algunos de sus ciudadanos, sobre todo los que se enlistan en las tropas. Pero hay un elemento de voluntad, por lo menos en las sociedades más modernas, que de todas maneras se incluye. Es decir, hace tiempo que ya no hay reclutamiento forzado. Entonces los ciudadanos casi siempre son voluntarios, deciden participar de este tipo de disposición de sus cuerpos para ir, por ejemplo, a morir en algún otro país en medio de una guerra. Ok, lo que sucede es que no estamos en guerra y la metáfora de la guerra acá no funciona. Lo que hemos podido notar es que los estudiantes han podido hacer este tipo de reflexión, las élites de los países. ¿Será que podemos posponer las medidas drásticas que tenemos que tomar para que la gente no se muera? ¿Será que las podemos hacer más flexibles? ¿Será que podemos encararlas de otra manera? ¿Será que podemos hacer A, B, C cosa para no afectar la marcha de la economía? ¿Será que ya podemos, bla, bla, bla? ¿Será que podemos empezar el desescalamiento, pasar a la fase 1, 2, 3, 4 en cualquier momento, en cualquier otro lugar del mundo? Todos han pasado por estas mismas decisiones y se han tomado las decisiones. Y estas decisiones traducidas a la vida de la gente es que alguien decide si nuestro riesgo de morir se toma en un momento X, se toma en otro momento X o no se toma. Es decir, nuestra voluntad respecto de nuestra permanencia en el mundo ha importado muy poco. A ninguno de los que estamos ahora conectados en esta sala, en realidad muy pocas personas en el mundo, le han consultado respecto de si debía o no aplicarse X o Y o Z norma para evitar que muera en medio de la pandemia. Y esto ha sido algo universal. Hay gobiernos que directamente han considerado en algún momento, al inicio de la pandemia, que no merecía hacer ningún tipo de cuarentena rígida, por ejemplo, y han pensado que era razonable ver qué pasaba. Así, porque esa es la traducción, ver qué pasaba. A ver, vamos a ver qué pasa, a ver si mueren unas cuantas personas y ahí se detiene el asunto. Pero ese ver qué pasaba, por ejemplo, Inglaterra, muy simple, por ejemplo, Estados Unidos, pero aunque luego, y Brasil, aunque algunos estados luego corrigieron esas conductas de sus gobiernos centrales, ese ver qué pasaba quiere decir, a ver, vamos, bueno, la gente entra dentro del cálculo de nuestra acción gubernamental, la vida de la gente. Porque ver qué pasaba significa que estás dispuesto a evaluar, a permitirte un número de muertes X, que puede ser enorme. De hecho, fue tan grande en Inglaterra que el mismo primer ministro tuvo que retroceder de su decisión, aplicar la cuarentena cuando ya había muerto un montón de gente y él mismo se enfermó. Pero nadie le había dado a él la atribución, el poder, la delegación de nuestra capacidad de decidir si vivimos o no. Eso es una cosa nueva. Es una cosa nueva que además ya nadie discute y que se vive de una manera igualmente dramática y triste con los procesos de pase a nuevas fases. Lo sabemos nosotros los peruanos muy bien porque los peores momentos que hemos vivido en este periodo de pandemia han tenido que ver con el desescalamiento y el pase de la fase 1 a la fase 2, que básicamente significa un cálculo donde tú dices, bueno, ¿cuántos muertos me puedo permitir para que la economía y para que la sociedad siga adelante? Y ese cálculo implica que tú o yo, o cualquiera de nuestros familiares, pero sobre todo las personas en situación de mayor pobreza, bueno, a ellas nos estamos refiriendo cuando se dice vamos a permitirnos este cálculo.
hay gente en la cual esas palabras incluyen, no son solo fórmulas discursivas. Entonces vemos, eso es lo que quería decirles, vinculando estas dos cosas, que este proceso, el anterior que les decía, cómo una persona puede convertirse de reclamante de derechos, de agente político, en un nuevo tipo de pobre absorbido por la burocracia, una despolitización, es decir, pierde un poco de su capacidad de ser sujeto ciudadano, no es excepcional, hay un proceso mucho más hondo detrás, que tiene que ver con que todas nuestras atribuciones, todos los derechos que habíamos conseguido en las últimas décadas, sobre todo en el siglo XX, los derechos sociales y económicos, casi como que los hemos perdido, es la verdad. Se han ido desmantelando en las últimas décadas, sobre todo con el gran avance del neoliberalismo en algunas sociedades y del capital financiero internacional, que hace que sean o relativos o simplemente formalidades. Entonces, ante este retroceso, solo nos hemos quedado como ciudadanos vacíos. No somos ciudadanos. Si alguien puede decidir si vivimos o no, bueno, nuestra ciudadanía debe ser bien escasa. Había una vieja frase profunda una frase muy profunda de Tito Flores Galindo, el historiador, sobre la república sin ciudadanos. Él se refería a otro tipo de proceso, pero creo que podría estar interesado en pensar, él, si estuviera vivo, lamentablemente falleció, en este nuevo tipo de despojo del ciudadano en el cual hemos caído y del cual he dado algunos ejemplos. Bueno, los invito a pensar así, a pensar que hubo una época que no es una fatalidad la historia, son procesos complejos que se producen en el tiempo, donde actúa la gente, que en los últimos siglos la gente consiguió derechos sociales importantes, derecho a no trabajar 14 horas muriéndose, derecho a trabajar 8, con vacaciones, algunos derechos sociales como a que no te despidan de manera injusta, a que te paguen una jubilación, derecho a reclamar, a organizarte para hacer frente al poder de las élites en gremios y sindicatos, derecho a votar, aunque seas analfabeto o mujer o indígena, derecho a no ser esclavo o siervo. Todas son cosas que se han conseguido no hace tanto, se han conseguido con luchas en los últimos años. Derecho, obviamente, a no ser torturado y ser desaparecido, pero vemos que estas luchas son difíciles y que ahora estamos ante un gran retroceso. No solamente hemos perdido la posibilidad de reclamar por nuestros derechos, prácticamente no existen sindicatos, no podemos sostener nuestro derecho al trabajo porque todos somos contratados por breve tiempo y si quieren alguien simplemente nos vota porque no nos renueva el contrato. Han cambiado estas condiciones de los derechos adquiridos en las últimas décadas, en un siglo de luchas. Y nuestro derecho al voto prácticamente se ha convertido en un simulacro muy triste porque está tan capturado el sistema político, por lo menos en el Perú y en otros países, por mafias, directamente por mafias, y es tan difícil el acceso de nuevos grupos críticos a la competencia electoral saludable, que no nos queda más que participar de un menú que no nos representa. Entonces, nuestro derecho electoral, que se ha conseguido con tanta penuria, no tiene grandes implicancias en nuestra vida, sino solamente para perjudicarnos, en gran parte. Y finalmente, el derecho a la vida inalienable, el derecho a nuestra integridad, el derecho a existir, o sea, a ejercer nuestra voluntad y a tener libertad, vemos, lamentablemente, que ha sido constantemente sometido a prueba con las guerras, los conflictos, la violencia, la dictadura, las barbaries, y en la pandemia básicamente se ha mostrado de manera muy, muy grotesca y notable que ya no lo tenemos, que alguien más puede decidir por nosotros si existimos o no. Entonces yo creo que nos toca mirar a este bicentenario y nuestra vida en el futuro con honestidad, como es. Tal vez no es tan dura como yo la estoy pintando, bueno, tal vez es un poco diferente, pero intentar mirarla a la cara sin escapar a las verdades
y sacar las conclusiones que nos correspondan. Si es que hemos perdido todos estos derechos, tal vez la época que nos corresponda vivir en el futuro sea la de intentar recuperar algunos y no esperar hasta que una próxima pandemia nos acabe de exterminar y seamos parte de los libros de historia de una generación que todavía no conocemos. Bueno, yo lo dejaría por aquí, creo que me excedí bastante del tiempo. Infinitas gracias, José Carlos. Yo creo que a lo que José Carlos nos está invitando a todos, ¿no? No podemos mirar todo. Definitivamente la realidad excede nuestras posibilidades de mirar. Pero quizás José Carlos está apuntando a que miremos o focalicemos nuestra mirada, ¿de acuerdo? Y la centremos en dos espacios. Uno, la persona y el valor que ella tiene y cómo estamos desplazando ese valor y que definitivamente hoy en la pandemia nos es bastante evidente. Y la otra, el Estado. Cuán eficiente hemos construido y estamos participando en la construcción de este Estado. ¿Responde realmente a nuestras necesidades de vida humana, de vida social? Miren las consecuencias que nos está trayendo en estos 200 años por los que José Carlos, digamos, ha detenido su mirada en algunos aspectos. Miren todos los daños que nos están ocasionando la violencia, los duelos constantes que nunca se reparan y qué es lo que está formando en nosotros. Y por otro lado, un Estado que, como también José Carlos dice, quizás está lleno de buenas voluntades, pero las buenas voluntades no bastan. ¿Cómo logramos que responda a las reales necesidades y también cómo logramos que las personas que están comprometidas en nuestro Estado y en nuestra sociedad, digamos, puedan tener un diálogo con esas otras necesidades que no vemos, porque no podemos ver todo? Entonces, quizás el trabajo, digamos, que tengamos pendiente todos es centrar un poquito más nuestra mirada en estos dos espacios, el valor de la persona y el valor del Estado. Muchísimas gracias, José Carlos. Hay un montón de preguntas en realidad de los niños, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, voy a solamente algunas, si podrías, yo estoy tomando nota de todas, ya te las haré llegar, pero por ejemplo, acá hay una pregunta de... A ver, vi una pregunta que más o menos la has podido responder, ¿no? Pero sería bueno precisarla. Esta de aquí, ¿no? Juan pregunta, y entonces, ¿cómo celebrar el bicentenario en medio de tanto dolor, tanta pérdida, tanta pobreza? Ya José Carlos ha dado, digamos, un esbozo de eso. No sabemos si va a ser un acto celebratorio, pero a ver, veamos un poquito eso. Gracias por la pregunta y sí, estaba leyendo y son bastantes preguntas, todas muy interesantes, o comentarios. Creo que no podemos evitar el paso del tiempo. El bicentenario no es un deseo, es una realidad. Hace 200 años el Perú pasó a ser una república independiente. Eso generó cambios importantes para el país. Fundó el país. Hubo todo un proceso que significó un avance en muchos sentidos. La búsqueda por la emancipación en el sentido más amplio, de lucha contra la dominación. En este caso, la dominación externa, la dominación contra España. La historia de nuestra república puede contarse, como le he contado yo, de alguna manera, como una serie de esfuerzos que se han visto limitados, porque también han sido esfuerzos que se han dado en un complejo contexto. Pero también puede contarse de manera justa como una larga sucesión de esfuerzos de parte de la población para construir lo que tenemos. Lo que tenemos no es, acá lo estamos viendo todos, no es la gran cosa.
pero hemos ido adquiriendo algunos derechos, nos hemos ido construyendo de manera imperfecta, pero nos hemos ido construyendo y arropando mejor cada vez. Sí, siempre cuando estaba en la universidad estaba todavía de moda, creo que siempre va a estar de moda, pero la discusión sobre si la independencia había cambiado algo o no, si era solamente un cambio cosmético político, se decía entonces, o había sido un cambio profundo de régimen. Y había quienes decían que no había pasado nada más que simplemente haberse independizado de España, pero las estructuras en el país no se modificaron, la economía siguió igual, las élites permanecieron, el antiguo régimen semifeudal persistió, los servilismos también, hasta la esclavitud persistió durante más de medio siglo, o durante medio siglo. Pero yo recuerdo mucho, van a tener de invitada a Cecilia Méndez, así que ya les puede hablar muchísimo de esto, no solamente con gran conocimiento, sino con gran inteligencia. Yo soy de los que piensa que los cambios políticos no son cambios menores, son cambios fundamentales, porque son los que tienen que ver con la vida en comunidad. Hablaba el otro día también con Maribela Relucea y Jesús Cosamalón, dos historiadores brillantes, sobre todo de la historia del Perú afroperuano, y ellos decían, claro, a veces se ve que la libertad de vientre que se concedió en la independencia frustró las expectativas de quienes pensaban que se iba a abolir la esclavitud con la independencia. Y eso no pasó. La esclavitud siguió hasta que Castilla en el 54, ¿no? Da la abolición. Pero sí pasó algo, y fue que se declaró que los nacidos en el país luego de 1821, los negros nacidos en el Perú luego de 1821, fueran libres. Eso se llamó la libertad de vientres. Y dicen, bueno, pues entonces una reforma tibia que no fue al fondo del asunto y no cumplió con la expectativa de la libertad absoluta. Pero como me hicieron recordar y mencionaban muy bien Jesús Cosamalón y Maribela Relucea, significó un durísimo golpe para el sistema esclavista y un cambio en las relaciones sociales del Perú y en la vida cotidiana de los peruanos, de los que estaban siendo peruanos por primera vez durante esas décadas. Es decir, hay una enorme cantidad de gente que contaba con ser un capital, porque eso era un esclavo, una riqueza, que de luego le iba a dar familia, hijos que generarían propiedad y le generarían un estatus e ingresos y asegurarle una participación dentro de la estructura social de la joven República Peruana. Eso fue afectado durísimamente por la libertad de vientres. Ya no podían prever ese futuro, ese enlazamiento con esta estructura, contando con esos bebés o con esos niños o esos jóvenes que luego ya no iban a ser esclavos, iban a ser negros libres. Entonces, ese es un ejemplo por el cual yo valoro mucho las cosas que se han ido consiguiendo penosamente, siempre en lucha contra fuerzas conservadoras a lo largo de estas décadas. Cecilia Méndez hablaba también, y creo que con esto coinciden con Ponciano del Pino, aunque trabajan años distintos, en que hemos subvalorado mucho la labor política del mundo rural del campesino, que sostuvo por muchísimos años, inclusive Cecilia tiene un libro hermoso que los invito a leer, que cuenta con detalle cómo los campesinos, bueno, los miembros de comunidades campesinas al inicio del siglo XIX, en los años de nuestra primera república, sostienen la lucha de los caudillos, pero la sostienen logísticamente con sus valores, con su producción, con su riqueza, con su conocimiento de la zona,
Es decir, los caudillos limeños tenían que negociar constantemente con lo que nosotros llamaríamos el pueblo campesino, y nos hemos acostumbrado a pensar que no tenía ninguna agencia política. Ella lo demuestra que siempre han tenido, pero que también han tenido que enfrentar momentos de dura confrontación. Ponciano del Pino también habla de eso en otro libro, mucho más actual en el tiempo, y lo ejemplifica con la metáfora del picaflorcito, que va a buscar a Fernando Belaúnde en su primer gobierno para que le lleve los mensajes de las comunidades olvidadas. Y digamos, la metáfora es: el campesino hace política y está buscando siempre a la autoridad y no vive aislado y pobre y sombrío como se lo intenta mostrar. Entonces hay procesos de construcción política. Ahora, los procesos no son determinantes, no son fatalistas, van y vienen, y lo que yo creo que sí es triste, para mí, por lo menos, es que para mí constato una gran pérdida de lo construido en las últimas décadas. Ha sido un proceso largo de destrucción de nuestros derechos, y si el bicentenario debe servirnos de algo, no es para celebrar como si fuera una fiesta. No se puede con tantos muertos y no se puede habiendo perdido tantos derechos, sino es un momento para reflexionar, para intentar pensar en esos procesos largos, ver qué de ellos podemos rescatar, en qué tradición constructiva, crítica nos podemos engarzar, y qué rol tenemos que jugar, y no caer en la inercia y simplemente reproducirnos y reproducir los discursos que hay en el país ahora y en el mundo vigentes. Por ejemplo, los vinculados al exitismo. Sí. Sí. Muchísimas gracias, José Carlos, por todas las reflexiones que nos has brindado. Hay un montón de preguntas, es imposible poderlas abordar, pero yo estoy tomando foto a todas las preguntas. Ya te las haré llegar para que puedas armar otro libro con tantas preguntas de los niños. Muy valioso las preguntas. Infinitas gracias. Has movilizado mucho a nuestros niños y estoy segura que eso también va a formar su ciudadanía, y fundamentalmente espero que les sirva para, a partir de ahora o siempre, en el caso de ustedes, porque siempre piensan en estos temas, la importancia del valor en la persona. Entonces, eso es algo que nos lo llevamos desde ahorita, ¿ok? Infinitas gracias, José Carlos. Gracias a ustedes. Estén muy bien.